los años 80, Polonia fue uno de los países clave en la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental. Y a lo largo de los últimos años ha sido quizás la mayor sorpresa económica en la nueva Europa Oriental. Polonia es un país católico, como México. Vive al lado de un gigante, Rusia, como México lo hace junto a Estados Unidos. Ha sufrido invasiones y ha perdido parte de su territorio, como México. Vivió bajo un régimen autoritario, como México, y ahora está construyendo un régimen democrático y además de libertades económicas. Para mí es un gusto tener aquí a la embajadora de Polonia en México, Beata Wojna. Gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Gracias por la invitación. Señora embajadora, en primer lugar, Polonia fue muy importante para el desmoronamiento de los regímenes comunistas allá en los años 80. Es el país de Lech Wałęsa, pero también es el país de Karol Wojtyła. ¿Cómo hicieron los polacos para realmente tener esta intensidad en la búsqueda de un nuevo régimen político? Sí, es cierto, es un país de Lech Wałęsa, es un país de Lech Wojtyła. Es también un país de solidaridad, obviamente, de ese movimiento claro, que conmovió en su momento a todo el mundo y sobre todo conmovió al régimen y a todo el bloque socialista. ¿Cómo lo hicimos? La pregunta fundamental que nos ponemos también los polacos, pero también los que observaron todo lo que estaba pasando en Polonia. O sea, yo creo que hay como varias claves de ese proceso que se llevó a cabo en Polonia desde los años 70 hasta prácticamente 89, cuando cayó el régimen comunista y cuando cayó también el muro de Berlín. ¿Cuáles son estas claves? O sea, una sociedad con mucha identidad nacional, se puede decir, una sociedad que estaba convencida de que no podemos vivir con un régimen que nos impide ciertas libertades, pero al mismo tiempo una sociedad con muchos vínculos con Europa Occidental. Y yo creo que ese anhelo de volver a Europa Occidental, de volver a poder formar parte de esa Europa Occidental, fue lo que conmovió muchísimo a toda la sociedad a manifestarse contra el régimen. Pero eso, yo diría, es como esa parte bonita, ¿no? Pero hay otra parte un poco más dolorosa, más difícil. Y yo siempre digo que si el régimen comunista hubiera sabido generar un crecimiento económico adecuado, no hubiera caído. Pero el problema es que no ha sabido hacerlo. Y en este contexto, obviamente, la sociedad polaca, que sufrió muchísimo por la escasez de bienes de consumo, por los altos precios, por la imposibilidad realmente de acceder a los servicios básicos, pues empezó a protestar. Esas protestas empezaron ya en los años 50, se repitieron en los años 70 y fue como una base para también reclamar lo político, para ver que el régimen comunista no da de sí y no permite vivir a esa sociedad de una forma pues digna. Ahora, a mí me ha parecido impresionante que de todos los países que surgieron del bloque comunista de Europa Oriental, Polonia es la que ha tenido un mayor desarrollo económico, ha sabido pues finalmente hacer las cosas de manera tal que ha generado, sin tener los subsidios que tuvo Europa, que tuvo Alemania Oriental, ha logrado salir adelante en lo económico. ¿Cuáles fueron los factores fundamentales para que tuviera ese éxito económico? Sí, es cierto, si vemos los últimos 25 años, porque de eso prácticamente hablamos, desde 1989, cuando cayó el sistema, hasta 2014, pues el desempeño es increíble. O sea, en esos 25 años el Producto Interior Bruto de Polonia creció 3 veces y si vemos el PIB per cápita, en 89 eran más o menos $6.000 por persona y ahora tenemos casi $20.000. O sea, es un crecimiento muy impresionante. ¿Cómo lo hicimos? O sea, hay que reconocer que cuando cayó el comunismo, pues había que construir prácticamente toda la economía de mercado desde cero, se podría decir. Pero no es tan fácil, o sea, no es que se puede barrer todo y construir de nuevo, hay que construir sobre lo que hay. Y yo creo que hay como varios elementos que contribuyeron a que tuvimos ese éxito económico en esos 25 años. Pues en primer lugar, hubo apoyo de Europa Occidental, de Estados Unidos. Eso sí es un factor muy importante porque hay que construir sobre una base de capital financiero también. Entonces las inversiones extranjeras, la confianza que nos dio el Occidente en general,
en la transformación democrática que se estaba haciendo en Polonia. Pero aparte de eso, ese espíritu emprendedor de los polacos, yo creo que eso también es un factor muy, muy interesante, muy importante. Y muchas veces cuando yo hablo aquí en México sobre lo que estaba pasando, lo que sucedió en Polonia, me preguntan, ¿y cómo es que los polacos lo hicieron? Y obviamente también aquí, pues, ese espíritu emprendedor, pues, se ha manifestado de diferentes maneras. Lo afortunado es que en Polonia, incluso durante la época comunista, tuvimos ciertas libertades, o sea, no fue como la Unión Soviética, tuvimos ciertas libertades que permitieron a los polacos, a algunos polacos tener unos pequeños negocios por ahí. Y eso sí que tuvo sus resultados positivos cuando ya se inició la apertura económica, porque esos pequeños negocios empezaron a convertirse en negocios más importantes. Pero aparte de eso, hubo polacos que emigraron durante la época comunista al occidente y cuando vieron que hay apertura, pues empezaron a volver con su propio, obviamente, capital y con las ganas de invertir, de construir el nuevo país. El proceso de privatizaciones en este contexto sí fue también muy, muy importante, porque con el proceso de privatizaciones pues se pasó desde la economía centralizada, desde la economía basada en la propiedad estatal a una economía capitalista ya basada en la propiedad privada. Fue un proceso muy difícil, muy duro para la sociedad también, pero un proceso que a la larga sí trajo sus frutos positivos. Polonia ha estado acostumbrada a vivir junto a gigantes, por un lado Alemania, por otro lado la Unión Soviética, después en Rusia o antes Rusia también. Incluso en algún momento Polonia fue dividida por Alemania y la Unión Soviética. Pero ahora son otros tiempos y sin embargo estamos viendo un resurgimiento de una Rusia con aspiraciones a quizás restablecer el predominio político que tenía con anterioridad. Está el caso de la absorción de Crimea, la anexión de Crimea y lo que está pasando en Ucrania Oriental. ¿Cuál es la posición de Polonia ante esto? Bueno, nos preocupa muchísimo esa situación que está viviendo Ucrania y sobre todo la política de Rusia. O sea, estamos viendo un poco el regreso o el retorno a los métodos de actuación que existían en la Guerra Fría. Nos parecía que ya hemos pasado esta etapa definitivamente, pero ahora con la política de Rusia, con la anexión de Crimea y con los intentos de Rusia de desestabilizar la parte oriental de Ucrania, pues vemos claramente que no, o sea, que tenemos que reforzar nuestra seguridad desde el punto de vista de seguridad así, para no perder parte del territorio y para asegurar también la tranquilidad en las fronteras orientales de Polonia. ¿Polonia tiene población de habla rusa, étnicamente rusa o no tiene? No, sí, hay minoría, pero es muy pequeña. Es muy pequeña, insignificante se podría decir desde el punto de vista de toda la población que vive en Polonia, son 38 millones de polacos, entonces Polonia no es el caso de los países como Letonia, Estonia o Lituania o Ucrania, donde sí hay grupos de población rusa bastante considerables. Pero no olvidemos que Polonia es un país que tiene frontera con Rusia, una pequeña, pero sí hay una frontera con Rusia y además una frontera bastante grande con Ucrania, 500 kilómetros. Entonces, todo lo que está pasando en Ucrania nos puede afectar en mayor o menor medida por posibilidad de desestabilización interna en este país. Polonia siempre ha apoyado a Ucrania, a la política ucraniana también de acercamiento a la Unión Europea, a las estructuras occidentales, y sí nos mantenemos en esa posición de apoyar a este país. Pero yo creo que lo importante es destacar aquí que, bueno, todos esos países que vemos ahora en Europa Central y Oriental han tenido un punto muy importante de inflexión en el año 89, a principios de los años 90. O sea, todos empezaron su proceso de transformación democrática. Y si vemos todo ese espacio, pues realmente hay algunos que sí terminaron ese proceso, consiguieron transformarse desde el punto de vista político, económico, social. Hay otros que intentan acabar ese proceso y hay un tercer grupo que la verdad es que se han quedado por el camino y ni piensan hacerlo, o sea, ni piensan terminar este camino. Y yo creo que Rusia está en este grupo de países que sí han tenido su oportunidad, pero desgraciadamente no han sacado lecciones de los comienzos de los años 90 y siguen sigue empeñada Rusia en volver a mantener su zona de influencia y su política expansionista. ¿Ha significado este mayor expansionismo ruso una
un deseo de Polonia de unirse más a la Unión Europea y a Europa Occidental? Bueno, ese deseo se puede decir resurgió en el año 89 con una fuerza total Sí. y de hecho pues la integración en la Unión Europea, la entrada en la Alianza Atlántica fueron dos prioridades de la política exterior polaca desde comienzo de los 90. En el año 99-2004 conseguimos esos objetivos. Llevamos 10 años en la Unión Europea, 15 años en la Alianza Atlántica. Y sí, esa política de Rusia que estamos observando, no solamente ahora, pero también en los años anteriores, 2008, la crisis de Georgia, esa política de Rusia hace que la sociedad polaca está mucho más convencida de esa dirección pro-europea, de esa relación con la Unión Europea, con la Alianza Atlántica, porque es para nosotros alguna garantía de seguridad, o mucha garantía de seguridad, de hecho. Polonia es un país que, como lo mencionaba en mi introducción, tiene mucho de México de alguna forma, el país católico, el país que vive junto a un gigante. Y sin embargo hemos tenido muy poco contacto mexicanos y polacos. ¿Podemos mejorar eso? ¿Podemos tener una mayor relación? ¿Puede haber visitas de nuestros mandatarios quizás? Sí, o sea, como bien ha mencionado, tenemos muchas similitudes, o sea, hay muchas similitudes entre Polonia y México, pero como yo digo siempre, continuando con esa idea, no podemos quedarnos en contemplar las similitudes. Claro. Por eso mi trabajo aquí, el trabajo del embajador de México en Polonia, es contribuir a que nuestros países tengan más relaciones. Y sí, en los últimos años yo estoy viendo cierto acercamiento en lo político, pero también en lo económico. Nos ayuda mucho la Unión Europea en eso. ¿Qué tipo de lazos económicos hay entre Polonia y México? Bueno, si hablamos, por ejemplo, del comercio, pues el comercio anual durante los últimos 10 años ha crecido 6 veces. Las exportaciones polacas a México se multiplicaron por 6 veces, lo cual indica una dinámica muy, muy importante en este contexto. Claro, Polonia, siendo miembro de la Unión Europea, tenemos el Tratado de Libre Comercio. Eso es, Tratado de Libre Comercio, y es sí, este elemento que nos ayuda muchísimo a tener esos intercambios comerciales. Yo quiero agradecerle, señora embajadora de Polonia en México, Beata Wojna, el haber conversado con nosotros. Y a usted, gracias. Amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.